Muy bien, muy buenas tardes, noches en donde nos acompañen. A nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y en particular de la Facultad de Filosofía y Letras y del Centro de Investigación en Educación Inclusiva, y de la Fundación Juntos por el Autismo, bueno, les damos la más cordial de la bienvenida a este webinar de Inclusión Edu. Y para ello, bueno, pues es un día muy especial porque hoy nos acompaña una persona con un gran testimonio, con un gran mensaje, y ella es Egla Ramírez. Ella es fundadora y directora general de la Fundación Unidos por el Autismo en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Es una figura prominente en la comunidad local del autismo, abogando por la concientización, la inclusión y el apoyo para las personas con trastorno del espectro autista y sus familias. EGLA y su fundación trabajan activamente para educar a la comunidad sobre el autismo con el objetivo de reducir el estigma y promover la comprensión. Organizan eventos como el Congreso Binacional de Autismo. La fundación brinda apoyo y recursos para padres de niños con autismo, como talleres, charlas en escuelas, para crear conciencia entre estudiantes, maestros y personal administrativo sobre el autismo para promover la inclusión. A través de su liderazgo, EGLA ha sido fundamental en la creación de una mayor comprensión y un sistema de apoyo para la comunidad autista en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. EGLA, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión más. Gracias por estar aquí con nosotros y bueno, pues escucharte será todo un placer. Entonces, adelante, EGLA, por favor. Hola, hola, ¿qué tal? Pues no, pues muchas gracias a ti, por invitarme. Ahí teníamos pendiente esta platiquita. Y pues gracias a todas y a todos por asistir. Más que hablarles de lo que es el autismo y características y demás, lo voy a tocar muy levemente porque, como decíamos, vamos a platicar desde el corazón de lo que es el autismo, pero sobre todo en lo personal, de cómo me ha tocado vivirlo y de mi experiencia, ¿no? Con dos hijos con autismo. Así que les voy a compartir aquí una pequeña presentación. Mi nombre es Egla Ramírez Pérez, directora general y fundadora de Fundación Unidos por el Autismo. Y lo que les quiero compartir es algo, pues, desde mi experiencia, como les platicaba, y algo muy sencillo desde ahorita, ¿no? Que es el trastorno del espectro autista. Regularmente, pues todos los conocemos como autismo. Más que leerles y demás esta información, pues la mayoría, a lo mejor de los que estamos aquí, somos padres de familia o personas que nos interesa, pues el tema. Es un trastorno del neurodesarrollo que regularmente, pues, ocasiona retos en el desarrollo de habilidades sociales, comunicación y conducta de las personas que tienen esta condición, ¿no? Suele manifestarse en la infancia, perdura a lo largo de la vida, nacen con autismo, estas personas se mueren con autismo y pues la verdad no hay una igual que la otra. Todas son diferentes, así como cualquier persona, todas son diferentes. Regularmente, a pesar de que tienen ciertas condiciones similares, pues cada persona aprende diferente y pues en dado caso de terapias y demás, pues se usan diferentes habilidades y diferentes estrategias pues para desarrollar esas habilidades que ellos puedan tener, ¿no? Regularmente las características muy comunes, ¿no? O más comunes es cuando nosotros vemos desde que pues no te ve los ojos, te desvía la mirada, muchas veces es difícil adaptarse a ese cambio, no les gusta que los toquen en la mayoría de las veces, si se lastiman no les duele, a veces se ríen sin ninguna razón, hace berrinches fuertes, se aleja de las personas, muchas veces prefieren estar solos, no suelta algunos objetos como cobijas, juguetes, pueden tener algo muy particular que a ellos les guste y no lo dejan por nada, ¿no? Este, puede tener poca o mucha energía, necesita apoyo para aprender, da vueltas en su propio eje, puede estar caminando de un lado a otro, puede tener conductas estereotipadas, pueden estar aleteando con las manos, moviéndose, suelen ser muy selectivos con la comida, ¿no? Regularmente aquí en México el diagnóstico se da después de los 3 años, ¿sí? Cuando empezamos a ver algunas características que pueden ser a lo mejor
como nosotros como papás podemos decir, bueno, igual es que es hijo único, lo que pasa es que no convive con más niños y puede tener a lo mejor un atraso en el desarrollo, pero pues no pasa nada. Pero nosotros como papás sabemos cuando algo no está bien y cuando debemos de atenderlos, ¿no? Y pues muchas veces decían que pues sí, a ciencia cierta ahorita no se sabe el porqué del autismo. Por lo tanto, pues no se puede evitar, ¿no? Nuestros hijos nacen con autismo y pues como decíamos ahorita, pues se mueren con autismo, ¿no? Muchos decían que pueden ser las vacunas, ya se descubrió que no, que podía ser genética, igual se está investigando, pero realmente el por qué, claro que nos interesa, pero como papás estoy segura que no cambiaremos a nuestros hijos por nada, teniendo autismo o no teniendo autismo, ¿no? Entonces, esta es la historia que yo les quiero compartir. Mauricio fue diagnosticado, que es ahí el chiquitito que tenía 1 año, 5 meses en esa época, mi otro hijo, Gustavo. Y cuando yo empecé a notar cosas diferentes en él, fue porque realmente Mauricio, yo digo que a él hagan de cuenta que le bajaron el switch, ¿sí? Mauricio comía de todo, Mauricio ya decía sus primeras palabras, sí, sí iba un poco atrasado al desarrollo a comparación de Gustavo, de mi hijo mayor, pero sin embargo, pues como en ese tiempo yo no trabajaba y me dedicaba totalmente a Mauricio, de alguna forma yo sentía que era mi culpa porque sentía yo que lo tenía pues sobreprotegido, ¿no? Pero después del año nosotros empezamos a notar de que Mauricio pues no nos hablaba muchas cosas, eh, que regularmente se comportaba diferente. Por ejemplo, al año 5 meses, yo veía que Mauricio batallaba mucho para comer. Le daba, antes Mauricio, de verdad que yo, por ejemplo, se le daba, mi mamá hacía una sopa de cebolla, que en paz descanse, y así le hacía la cebolla. Y yo decía, uy, guácala, pero yo decía, no voy a decir nada porque realmente él se tiene que comer de todo. Mauricio comía de todo, de todo. Entonces Mauricio empezó a dejar de comer pollo, carne, eh, empezó a ser muy selectivo con la comida, empezó a dejar de decir algunas palabras. Y aunque yo lo llevaba con la pediatra, que le comentaba yo esas situaciones, ella me decía, no te preocupes, al rato empieza a desarrollarse, de todo a su tiempo. Pero yo veía que Mauricio, sin embargo, seguía teniendo pues atraso en ese desarrollo. Y les puse esta foto porque en una ocasión, no sé si algunos de ustedes se acuerdan cuando eran en Navidad, que regularmente hacían las sesiones de fotos en los Walmart, va a aventar el gol. Entonces nosotros teníamos esa sesión de fotos, ¿no? Al día siguiente que le pasó esto que trae aquí en la frente. Eh, Ese día yo notaba que a Mauricio le molestaba mucho el ruido y no estaba mi esposo ni mi hijo Gustavo, y yo decidí apagar todo en la casa. Yo estaba lavando los trastes de esas raras veces y estaba lavando los trastes y en eso empecé a oír. Yo decía, ¿qué se oye? ¿Qué se oye? Y que voy a buscar a Mauricio y claro que Mauricio pegado así en el calentón, porque yo lo tenía así como que en la pared, exactamente a la altura de Mauricio, así pegado en el calentón. En cuanto lo agarré, pues lo despegué y ya saben uno que qué le pongo, que el huevo, que la mostaza, que agua con jabón y ahí poniéndole de todo porque pues Mauricio no lloró, no gritó, no nada. Y estaba yo bien desesperada y decía, pero pues ¿cómo que no le dolió si se le veía así la carne viva, ¿no? Y claro que ahora pues ya sé por qué, ¿verdad? Entonces, eh, ese tipo de cositas, Mauricio empezó a manifestar muchas conductas que era pues dejar de comer muchas cosas, era muy selectivo para la comida, tardó mucho para avisar para ir al baño, casi después de los 4 años, siempre traía un juguetito con él y yo le hablaba y Mauricio parecía que ni me escuchaba.
Por ejemplo, él corría y si estaba una pared enfrente, él se topaba y nada más se hacía de lado y así iba donde corría. Yo decía, no inventen, o sea, no escucha y no ve. O sea, yo ya estaba así como que, pobre mi hijo, ¿no? Y pues a pesar de que lo llevamos con la pediatra, cuando nosotros fuimos, nos dijo, ¿saben qué? Pues es que Mauricio necesita operarse de las amígdalas, necesitamos quitar las amígdalas porque las tiene muy grande y eso hace que el conducto donde vaya a escuchar, pues escucha como si fuera debajo del agua, por eso no habla. Entonces, en cuanto le quitemos las amígdalas, Mauricio con unas terapias de lenguaje va a empezar a hablar porque se va a destapar ese conducto y va a empezar a escuchar y con eso va a empezar a hablar. Claro que yo como mamá, yo quería que hablara, ¿verdad? Y sin embargo, estaba dejando yo de lado todas esas características que él tenía, con tal de pues que lo operamos a los 2 años y medio. Lo operamos, fuimos y lo operamos y cuando sale Mauricio de la operación, que me acuerdo perfectamente que duró 2 horas, en cuanto salió Mauricio empezó a saltar en las camas y me dice el cirujano, ya lléveselo a su casa. No, mire si se siente rete bien y para qué lo dejen aquí en recuperación. Pues él es el doctor, pues no lo llevamos. Entonces, eh, después de ahí, a las 3 semanas, va con la a terapia de lenguaje y en cuanto llegamos con la terapeuta, me acuerdo que me dijo, ¿y usted a qué viene? Y Mauricio estaba detrás de mí apilando unos legos, caminando de un lado para otro. Yo le decía, Mauricio, ya, ya deja ahí, ya deja ahí. Y la psicóloga en ese momento nada más me estaba viendo, sino que ya en cuanto se me quedó viendo y luego Mauricio empezó a dar vueltas y ella sí, fríamente me dijo, ¿sabías que tu hijo es autista? A mí me cayó como un balde de agua fría porque yo no sabía ni siquiera que era autista. Pero la palabra, no tanto Mauricio. O sea, yo no sabía qué significaba la palabra autismo. Y lo primero que pensé, yo les estoy hablando del 2006. Mauricio nació en el 2003, eso pasó, iba en el 2006. Y sin embargo, yo nunca había escuchado la palabra autismo y yo lo que dije, se me va a morir. Así, yo pensé que se me iba a morir mi hijo porque tenía autismo, porque no sabía, no conocía la palabra, no sabía qué significaba, no sabía con qué se comía. Entonces, ya cuando pasa eso, yo me acuerdo que la psicóloga me seguía diciendo cosas y yo ya hasta la fecha no sé ni qué me dijo, sino que yo salí llorando de ese consultorio y regresé después de como un mes, ya como que investigando y todo, no teníamos tanto acceso como a la internet como ahorita, a pesar de que estábamos en el 2006, perdón, yo no podía pagar un internet en mi casa. Y como pude, pues me empecé a informar y ahí pues empieza todo nuestro proceso, ¿no? Todo nuestro andar. A pesar de todo eso, pues yo siempre lo llevé traté de llevarlo a una escuela regular. Mauricio empezó a hablar hasta tenía casi 10 años, a decir sus primeras palabras. Todo empezó en una convivencia en el 2013 que fuimos en El Paso, Texas. Ahí sí se fija, la mayoría de la gente que me conoce saben que siempre ando de azul y no fue posible que ese día no me fui de azul, sino que me fui de rosa. Entonces, este, esa vez, este, fuimos a ver nada más porque igual para no extenderme tanto, nosotros buscamos mucho apoyo aquí en Juárez y antes de ir al Paso vimos que no había nada, o sea, realmente nosotros fuimos a varios lados y lamentablemente pues no los podíamos pagar. Empezábamos y pues no podíamos terminar nunca ni sus terapias ni demás, ¿no? Entonces, cuando fuimos allá, fuimos a la convivencia y nos empezamos a dar cuenta de lo carísimo que eran terapias y todo allá. Dijimos, pues, ni modo, mi hijo se va a seguir sin ese proceso, ¿no? De tratamiento, porque si no lo podíamos pagar aquí, pues mucho menos en billetes verdes, ¿verdad? Pero ahí conocí a unas chicas que traían todo este movimiento allá en El Paso, a Betty Castorena, que le mando un abrazo, que fue que ella me empezó a ayudar muchísimo
Y cuando íbamos saliendo de esa caminata que a nosotros se nos hizo algo espectacular, porque hicieron un día de campo en un estadio de béisbol para personas con discapacidad. Y se nos hizo tan bonito que era elevar los globos, que era convivir, las familias, que tus hijos tenían autismo, entre ellos convivían. Mauricio no le gustaba que ni le diera el sol, y ese día llegó y se puso a jugar fútbol con otros niños. Yo estaba impresionada. Cuando íbamos saliendo, me dice mi esposo, ¿y si hacemos algo así en Juárez en el 2000, para al año que entra? Y yo le dije, ay, sí, seguramente lo vamos a hacer así. Claro que no, como si fuera tan fácil. Cuando las cosas son para ti, es como dicen, aunque te quites, ¿sí? Aunque te quites. En el 2014 se empieza a dar todo desde el 2003, perdón, desde marzo. Empezamos a ver, las maestras de USAER en ese tiempo de Mauricio me ayudaron, la maestra Ivonne, la maestra Aide, para poder pedir el estado 20 de noviembre. Empezamos a pedir todo a través de Facebook para que fuera un evento gratuito y empezamos en el 2014 con esa caminata. Nosotros le llamamos caminata y convivencia con la finalidad de que se hablara de autismo. Yo en la vida había pensado tener una asociación civil, yo no me quería dedicar a esto, yo siempre se los he dicho, pero sin embargo yo sí quería dejar huella en que hubiera algo para que en ese momento mi hijo Mauricio eh, alzar la voz por él, que hubiera más adelante secundarias con USAER, que hubiera un poco más de apoyo, porque pues seguíamos batallando nosotros en ese aspecto, ¿no? Desde el neurólogo, desde terapias y demás. Precisamente en ese momento yo ni siquiera estaba atendiendo a Mauricio con un neurólogo en el 2014. Lamentablemente cuando me dice la psicóloga que era autista, así me lo dijo con esas palabras, yo fui a tres neurólogos. Uno me dijo que yo lo tenía muy chiple, otro me dijo que me fuera haciendo la idea que Mauricio iba a ser como un mueble en mi casa, y otro me dijo que con unas nalgadas se le quitaba. Entonces, pues a cuál irle, ¿verdad? Entonces, pues ni modo. Nos fuimos haciendo la idea. Al último no tuvo ninguna revisión neurológica, y lo único que pasaba es que pues nosotros íbamos según el día a día con el apoyo de la licenciada Aide y con el apoyo de la maestra Ivonne, y pues así íbamos avanzando, ¿no? Se logra la convivencia y a partir de ahí pues empezamos con todo ese andar. En esa caminata, pues ya hoy este año, en el 2025 ya fue la 11ª caminata porque se nos atravesaron 2 años. Uno fue de pandemia que no pudimos hacer nada y otro fue una caravana. Pero sin embargo, la idea de estas caminatas era que podíamos de verdad compartir con más familias lo que yo vivía día a día, porque por más de que lo platicara con mi hermana o con mi hermano o con gente cercana, pues no era lo mismo porque no me entendían lo que yo vivía, lo que yo sentía, la frustración de saber que yo no sé qué iba a hacer de mis hijos, si realmente iban a avanzar o no, o sea, todo eso que como papá te preguntas qué voy a hacer cuando yo no esté. Entonces, yo sé que para todas las personas el proceso de duelo es muy diferente. Sin embargo, para mí el proceso de duelo, y a veces lo platico con mi esposo, a lo mejor fue hacer una asociación civil, no sé, y realmente poder apoyar a más familias, ¿no? Con este proceso. Después del 2014, en el 2016 nos hicimos asociación civil, pero sabíamos nosotros que teníamos que empezar con un proyecto para que realmente esta asociación civil funcionara y sobre todo poder apoyar a más familias. Y también pues en el 2016 se iluminó la X de azul, donde nosotros nos unimos a una campaña mundial y donde diferentes monumentos pues se siguen iluminando de azul. En todo ese proceso, pues les comentaba ahorita de mi hijo Gustavo, pues ándeles, que me diagnostican a mi hijo Gustavo a los 18 años de edad como autismo nivel 1, Asperger, autismo funcional, como le quieran llamar, al fin y al cabo es autismo. Y como les decía yo, pues es el autismo en mi vida. Mis dos hijos diagnosticados con autismo, a pesar de que los dos tienen autismo, créanme que los dos son totalmente diferentes.
desde la forma de ser, de su personalidad. Muchas veces les gusta lo mismo, otras veces no. En muchas cosas son totalmente diferentes. Pero sin embargo, como les decía yo ahorita, ni por 10 ni por 20 que no tuvieran autismo cambiaba a mis dos hijos. Y estoy segura que muchos aquí que son papás, que a lo mejor tienen hijos con algún tipo de discapacidad o autismo o trastorno del neurodesarrollo, estoy segura que no los cambiarían por nada. Mis hijos me han enseñado a muchísimas cosas, a pesar de que no ha sido todo un proceso fácil. Muchos papás que a lo mejor están aquí que apenas inician, que empiezan con que él habla, que el control de esfínteres, que va a la escuela, yo les digo, agárrense porque todavía falta la adolescencia y falta la adultez y no significa que el que tengan autismo no vayan a crecer. Tenemos que dejar, aunque no es fácil, tenemos que dejar de ver a nuestros hijos como ese niño eterno, ¿no? Realmente ellos tienen una capacidad increíble, muchos tienen muchas habilidades y al fin y al cabo también tienen una personalidad y tenemos que aprender a respetar esa personalidad, aprender a que nuestros hijos van creciendo, aunque no queramos, ¿verdad? Ellos tienen derecho a tener una familia, una novia, o sea, hacer su vida, ¿no? Amorosa pero yo sé que como papás a veces no es fácil y no te lo puedas imaginar, pero realmente nos dan demasiadas sorpresas. No significa que sea fácil, no significa que no lo puedan hacer, es un proceso. Van a sufrir, y nosotros también junto con ellos, pero a veces llega un momento en que, aunque te quieras meter, no puedes hacerlo. O sea, tenemos que dejar también de quitarle como que esas piedritas en el camino. Y yo a veces les digo a los papás, para mí decirlo es muy fácil. No, papás, tienen que hacer esto y no se metan y demás, pero realmente no es fácil y los entiendo perfectamente porque yo con mis hijos tampoco no es fácil. Y muchas veces mi esposo, el que está allá medio atrás de la foto del medio, Gustavo, a veces me jala las orejas y demás porque quieran o no, él es el que pone a veces el alto y las riendas. Les digo yo que hacemos un equipo, así les digo yo, digo, como la India y Yuridia, hacemos un equipo de que realmente tenemos que tratar de sacar adelante a nuestros hijos y sin embargo, pues también a esta asociación que realmente nos ha cambiado la vida definitivamente, ¿no? Y cuando les comentaba yo eso, pues a pesar de tantas cosas que hemos vivido, tantas cosas que hemos pasado, uno de los proyectos es la construcción de este centro de autismo que tanto queremos, ¿no? Ya está la primera etapa, ya está la primera etapa, se metió en el presupuesto participativo 2023, nos lo entregaron el año pasado, pero sin embargo, pues ya metimos agua, drenaje, estamos con el proceso de la luz, no estaba completamente apto para irnos a trabajar allá. Entonces, estamos en ese proceso, esperemos que ya sea para el siguiente mes. De verdad que tenemos así cruzados los dedos porque ahorita estamos en una casa pequeña con dos cuartos, perdón, y no podemos darle abasto a toda la gente que necesita la atención. Y pues estamos en ese proceso para, ahorita aproximadamente se atienden cuando está el grupo de jóvenes 40 familias y ahorita tenemos 30 familias, pero la atención es uno a uno, es de una forma personalizada, se hace un programa para cada niño y en base a sus necesidades, pues empieza a trabajar con ellos. Pero si nos vamos, perdón, porque ando un poco ronca, si nos vamos allá al centro de autismo, pues la idea es atender el doble de personas que estamos atendiendo aquí. Y este es el centro que nos acaban de entregar. O sea, si se fijan, pues está lo que es la estancia, la parte de enfrente, los baños, que tenemos 4 baños, están los salones. Realmente, pues es un centro de autismo muy completo, el cual esperemos y pronto ya poderlo, pues arrancar, iniciar y hacer, varias actividades ahí, ¿no? Ahorita les voy a compartir un videito a ver si lo pueden poner.
Pero pues una de las cosas que yo les quiero, pues para cerrar, ¿verdad? Igual contestar preguntas en dado caso que tengan dudas, decirles que pues no ha sido nada fácil. No ha sido un proceso nada fácil porque nosotros empezamos en el 2016 como una asociación civil, en el 2014 empezamos con la caminata, pero el llevar una asociación y aparte, de verdad, el tener el día a día con mis hijos, no ha sido nada sencillo. No ha sido nada sencillo. Hemos estado a veces también muy de la mano con derechos humanos, porque hemos pasado cosas de que sobre todo en el caso de Mauricio, que nos encontrábamos trabas desde la primaria que no nos los querían aceptar porque tenían autismo. En el caso de secundaria, tuve que también ir a derechos humanos para que me aceptaran a Mauricio. En el caso de la preparatoria, tuve que ir a derechos humanos a que me aceptaran a Mauricio en preparatoria. Y lo que les puedo decir es que ese mueble que iba a estar en mi casa, pues Mauricio ahorita ya está estudiando diseño gráfico y animación. Y se los digo, y todavía se me pone la piel chinita y se los digo con demasiado orgullo, porque a pesar de que Mauricio empezó a decir, a leer su primer palabra por minuto en cuarto de primaria, muchos papás no me lo creen, que Mauricio se la pasa, todo el primer año de primaria se la pasó debajo del escritorio. No hicieron que se sentara en una banca. En segundo ya se sentó en una banca, pero la vez pasada platicábamos, porque ahora en la caminata fue la maestra que él tenía en USAER, platicaba de que como en cuanto la maestra de USAER llegaba, Ivonne, Mauricio lo primero, saca tu cuaderno, sí, claro que lo sacaba, y luego se lo aventaba para que ella se fuera. Entonces ahora Mauricio, claro que dice el Mauricio que no se acuerda de nada, pero de verdad que ha sido un proceso nada sencillo. Sí hemos batallado en muchísimas cosas, sobre todo en el tema de educación, muchas veces discriminación. Y en el caso de Gustavo, a pesar de que Gustavo su autismo es más funcional, realmente también ha batallado muchísimo en el tema de socialización, en el tema de conocer emociones, en el tema de expresarse. Gustavo es demasiado literal, si no tiene filtros. Yo a veces le digo, no tiene filtros cuando le conviene nada más, pero realmente Gustavo es un muchacho, pues de igual, muy inteligente, muy listo. Él está estudiando ingeniería civil. Le digo yo que ya tengo todos los santos de cabeza para ver si este año ya se me gradúa. Pero realmente yo lo que les puedo decir y sobre todo con los papás que están iniciando con todo este proceso, papás no se me rindan. O sea, realmente aunque el doctor o quien te dé un diagnóstico te diga tu hijo no va a hacer nada de tu vida o tu hijo siempre va a estar batallando, pues como cualquier hijo. Claro que nuestros hijos necesitan el apoyo y claro que nuestros hijos, independientemente que tengan una discapacidad, autismo, TDAH, lo que ustedes quieran, claro que tenemos que estar al pendiente. Y eso no significa que no lo puedan lograr. En el caso de autismo, pues claro, a lo mejor va a ser doblemente difícil, van a necesitar a lo mejor doblemente apoyo, pero una de las cosas que también yo aquí les digo a los papás, que disciplina y límites van de la mano junto con el autismo. No hay que tenerles ni lástima, no hay que hacerles las cosas, hay que tratar de enseñarles poco a poco y que ellos realmente las habilidades que tienen, pues en base a eso, de verdad enfocarnos en esas habilidades. Entonces, pues nada, pues muchas gracias. Aquí hay una frase de la Madre Teresa de Calcuta. Yo de verdad me puedo estar aquí 5 horas, pero sé que no es posible o hasta 2 semanas hablando de lo mismo. Pero hay una frase que me gusta muchísimo que es, yo puedo hacer lo que tú no puedes hacer, juntos podemos hacer grandes cosas. Entonces, yo los invito de verdad, o sea, igual a los que nos conozcan esta asociación, igual a los que sí las conozcan, de verdad hacer pues una unión independientemente si a lo mejor tienen hijos con autismo o no, realmente pues no a nadie está exento, el que no se sepa el por qué, no sabemos si realmente vamos a tener, si no son hijos, a lo mejor sobrinos, a lo mejor nietos, pero realmente
Bueno, yo no voy a tener nietos, ¿verdad? Porque les digo a mis hijos que ellos nunca se van a casar. No, no se crean, ¿eh? Este, pero sí, realmente nadie está exento, ¿no? Entonces, yo lo único que les puedo decir es que pues hay que seguir adelante, ¿verdad? Y que todo, y que lo que yo pueda hacer dentro de mi trinchera, desde mi experiencia, lo poco o mucho que yo pueda hacer por esas familias o por las personas que se acerquen, de verdad, con todo gusto, pues lo voy a hacer. Ahí le había compartido un videíto de una de las caminatas, por si lo quieres poner, y para ver si se escucha, y ya al final, si tienen alguna pregunta, pues igual estoy a la hora. Muchas gracias por su tiempo. Es que a lo mejor no se vio porque yo estaba compartiendo pantalla, así que comiendo desde el principio. Yo no supe si lo pudieron ver. Sí, sabes que estaba compartiendo pantalla y no sé si lo alcanzaron a ver, pero Sí, igual ahí está en la página también de la fundación. bueno, parece que sí lo vieron. Egla, pues un placer siempre escucharte. Realmente un mensaje muy bonito, muy inspirador, sobre todo en cuando nos enfrentamos por primera vez. Al escucharte platicar, de alguna manera se ve algo fácil, algo sencillo, pero porque tienes toda una vida recorriendo este camino. Pero cuando se topa uno con los padres de familia o que escucha testimonios en los que ven las dificultades con sus hijos, que no saben qué hacer, y luego cuando te escucho hablar que vas con el especialista, el que se supone que tiene las respuestas, y te dice que con unas nalgadas se soluciona el problema y lo trata como un problema, ¿sí? O sea, no como una condición. Te escucho muy lejos, no sé si soy yo, o no sé si los demás se escuchan bien, discúlpame, no sé si te escucho muy, muy lejos, A ver si me pueden levantar la manita para saber o que si, me o están si soy escuchando bien. yo. A ver, Cristina, ¿tú Sí, sí sí se nos escucha. Ah, escuchas? entonces soy yo, discúlpenme, Ok, yo aquí. Perfecto, perfecto. bueno, yo Gracias. voy a hablar un poquito más fuerte para que me escuches. Entonces te decía, nosotros escuchamos muchos testimonios de papás que se enfrentan a una situación, a una condición con los hijos, y que uno buscando respuestas con los que dicen ser los especialistas, ¿sí? Dígase un neurólogo, dígase un pediatra, en el que tú acudes buscando estas explicación al comportamiento o a la situación de nuestros hijos, pero nos dice que es una cuestión de conducta, que con un regaño, que con una nalgada se soluciona. Pues qué esperanzas tiene uno, ¿verdad? Entonces, el primer momento sería, o la primera pregunta sería, como papás, cuando sospechamos que algo sucede con nuestros hijos, ¿cuál es el primer camino que tenemos que seguir? Lógicamente, uno pensaría, como te decía, ir al especialista, pero cuando no encuentran la respuesta ahí, ¿qué tenemos que hacer? Sí, mira, regularmente, y sabes que en ese tiempo, pues ahora sí que no había tanta información y tanto acceso también al internet. Entonces, regularmente, yo lo que les digo, o sea, ya ahorita la palabra autismo se escucha más, se sabe más,
se sabe un poco más de ciertas conductas o ciertas situaciones que pueden vivir los niños o las niñas o los jóvenes o si no hasta los adultos, ¿me explico? Pero, por ejemplo, ya cuando nosotros sabemos que nosotros podemos, como papás, sabemos cuando algo no está bien. O sea, definitivamente hay algo que tú dices, algo en mi niño, algo está mal, algo está pasando, algo no está bien. Regularmente, pues va uno al doctor, ¿verdad? Va al médico, igual al médico general o al pediatra o al neurólogo. Y si tú ves que pues realmente de ese médico, ¿verdad? Pues no tienes a lo mejor alguna respuesta, pues regularmente pues ya te vas con el pediatra o buscas una segunda opinión, pero realmente no quedarnos con eso, o sea, no quedarnos con eso y no darnos por vencido, porque hasta que no tengamos realmente un diagnóstico certero es cuando los vamos a poder atender o los vamos a poder ayudar, porque si no sabemos realmente qué tiene, pues ¿cómo los vamos a poder ayudar? Entonces, sí es bien importante que realmente se tenga un diagnóstico médico. Ahorita, mira, por ejemplo, en el caso de las escuelas, igual que me encantó que hubiera sido también a las conferencias binacionales, porque vimos tantos maestros que regularmente, y nosotros nos los hemos topado mucho en las pláticas, que ya nomás los niños hacen así, o, no, o se tapan, o dicen, es que no pone atención, no sabes que es TDAH o es autismo, o sea, los maestros, mucho, yo no quiero generalizar, pero la mayoría nos ha tocado a nosotros, que dicen, no, verlo porque debe tener un trastorno del desarrollo, y es autismo, o TDA, o tiene hiperactividad, o sea, ya diagnostican, ¿me explico? Y ahorita hay sobrevaloración de diagnósticos. Entonces, realmente cuando nosotros vemos que hay algo que no está bien, pues lo ideal es ir a tu médico. Y si ese médico no te saca de dudas, pues es ir a otro y buscar hasta que realmente pues te den un diagnóstico certero para poderlo atender. Bien, bueno, en este momento abrimos también los micrófonos para que puedan formular alguna pregunta a Evelyn. Entonces, siéntense en la libertad de prender su cámara, de abrir micrófonos y formular preguntas. Mientras eso sucede, tenemos una pregunta de Juliana Navarro que nos dice, ¿cómo pueden las y los maestros adaptar sus métodos de enseñanza para apoyar de manera efectiva a estudiantes con autismo y promover su inclusión en el aula regular? Yo sé que para los maestros no es sencillo, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo siempre les digo a los maestros, porque igual a lo mejor lo que te funciona con niño con autismo, a lo mejor no te funciona con el otro. Pero desde empezar con esa empatía, ¿no? Hacia los alumnos, hacia los padres de familia, el trabajar en equipo como padres de familia, a lo mejor nosotros, por ejemplo, aquí en la asociación tenemos el psicólogo o la terapeuta, el padre de familia, el maestro, se hace un trabajo en común, nos manejamos a través de bitácoras y demás, y entonces ya el proceso que se está trabajando, pues se trabaja entre todos. Entonces, yo siempre les he dicho a los maestros, porque nos tocó una situación no hace mucho, que me decía una maestra, es que tengo 20 niños más X nombre el que tiene autismo. Entonces le decía, no, no tiene 20 más uno, o sea, tiene 21, ¿sí? O sea, no podemos hablar de, tengo 20 más el que tiene autismo, más el que tiene TDA, más el que tiene esta discapacidad. No, o sea, realmente, o sea, los maestros tienen que empezar a ver que son, en ese caso, pues eran 21 alumnos, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Porque realmente ahorita todavía nos dicen, es que como tiene autismo, pues yo no puedo tener uno o más o dos en el aula. Pero sabes que lamentablemente las estadísticas siguen creciendo. Y al rato, digo, ahorita deberían de capacitarse y nosotros lo hemos dicho ahí a educación, de que ahorita tienen dos alumnos, tres alumnos, no digo cuatro en el aula, pero saben que va a seguir aumentando. Y no les podemos negar el derecho a la educación, porque es su derecho, independientemente que tengan autismo o no, su derecho como niño, como persona, tienen derecho a la educación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser ahí? De que pues los maestros se tienen que capacitar. Y yo sé que no es fácil, porque, o sea, a muchos nos dicen aquí, es que ustedes los tienen una hora. Sí, yo sé, los tenemos una hora. Pero si todos estamos en la misma sintonía y si todos empezamos realmente a buscar estrategias para que ese niño pueda estar en el aula, lo hemos visto con muchos niños aquí, que realmente también ellos van teniendo un desarrollo y también van madurando.
O sea, no todo es autismo, o sea, también ellos van teniendo un desarrollo y van madurando, y a los que pensamos que nunca iban a leer, leen, a los que pensamos que nunca iban a hablar, hablan, y no se van a quedar como el niño de 4 años que nada más a lo mejor se pegaban o tenían ciertas características. Pero ahí, sin embargo, pues se tiene que hacer un trabajo en equipo, porque ni el papá puede solo, ni el maestro puede solo, ni el doctor puede solo, ni el terapeuta. Entonces, regularmente se tiene que hacer un trabajo en equipo ahí para que ellos puedan avanzar. Claro. Bueno, aquí tenemos otra pregunta, bueno, un comentario de René Manuel Delgado. Nos dice, no creo que el Estado dé más curricularmente al maestro de kinder o primaria públicos. De por sí, se les está viendo negras con la nueva escuela mexicana como para eso. Creo que la solución debe ser focalizada. Se nos comenta René. Bueno, seguimos abriendo los micrófonos para que formulen sus preguntas. A mí me gustaría preguntarte. Y es que, mira, por Sí, ejemplo, no, ahí, adelante. pero, o sea, igual iba a ser nada más. Yo sé que es difícil, ¿verdad? Como dicen muchos, como que agregar más trabajo, ¿no? A las personas que conocen la ley de autismo, en el 2015 salió una ley de autismo federal, precisamente el 30 de abril del 2015. Y en el 2018 se promulgó aquí en el estado de Chihuahua. Y una de las partes que vienen, yo la verdad no me sé así a ciencia cierta cómo viene, ¿verdad? Pero una de las cosas que dice igual es que si un maestro no puede con una persona con autismo en el aula, él tiene el derecho y la obligación de pedir un apoyo, un asistente. ¿Para qué? Para que le apoyen en ese caso de ese niño. La ley está en Google, búsquenla y léenla. Ya que la ley realmente se ejecute como debe ser, pues a lo mejor y esa es otra historia, ¿verdad? Pero tampoco los maestros pueden pedir una maestra sombra obligatoriamente. Entonces, y bien en el Nexo 6 también. Entonces, hay muchas cosas que realmente como papás no estamos de acuerdo, como maestros no están de acuerdo, pero sin embargo tenemos que llegar a un acuerdo para que al final del día ese niño o esa niña o ese joven se beneficie, porque pues tiene que tener una educación. ¿Para qué? Para que más adelante pueda tener un trabajo, más adelante pueda salir adelante, porque los papás no vamos a estar de por vida. Entonces también a veces el tener esa empatía, porque nosotros nos hemos topado con muchos maestros que nos dicen, no, es que saben que yo no los puedo atender. Yo tengo 40 y yo no puedo atender al que tiene autismo. Entonces, como papás, imagínate cómo te sientes frustrado a que te digan, ¿sabes que tu hijo no lee bien la R? Entonces yo no lo puedo atender, a ver quién le enseña. Y nada, que en un trabajo a los 20 le pedía nada más trabajar con la R. Entonces, realmente como papás es bien frustrante toparse a veces uno con ese tipo de maestros, de que no tengan esa empatía. Deja tú la capacitación, la empatía para poderlos aceptar en el aula y decir, ¿sabes qué? Vamos a llegar a un acuerdo para poder o para tratar de sacar adelante a tu hijo. Entonces, son muchas cosas, lamentablemente. Bien, una pregunta. ¿Cómo Sí. papás, qué alternativas tenemos en el sentido de, bueno, hemos platicado de esto que se ha avanzado pues, con los diagnósticos, con los apoyos en las escuelas, en todos los ámbitos, pero como papás, ¿qué alternativas tenemos para que nos escuchen, para poder hablar, para poder compartir con alguien que está viviendo lo mismo que nosotros, alguien que puede entender la situación por la que pasamos? Porque solemos hablar, pero todo enfocado al niño, ¿verdad? Al niño, al joven, pero los papás, ¿qué tenemos o a dónde podemos recurrir? Fíjate que nosotros tenemos un grupo de padres. Cada mes nos reunimos, los últimos sábados de cada mes. Y regularmente, pues tratamos precisamente de hablar de esas situaciones, cosas que no puedes hablar, como te decía ya ahorita, ¿no? Con alguien que a lo mejor no viva la misma situación. Entonces, el también hablar con otros papás que vivan lo mismo, que te den a lo mejor estrategias, o simplemente tener tus 5 minutos de decir, ya no puedo más, o sea, ya quiero hacer otra cosa, o yo quisiera dormir 8 horas
seguidas, o yo quisiera que mi hijo comiera lo que no come, pero regularmente estas pláticas es, mi hijo esto, mi hijo lo otro, mi hijo, entonces yo les digo, no, aquí no. O sea, aquí vamos a tratar a papás, ¿sí? Es un grupo de apoyo donde sabemos la necesidad de tu hijo o de tu hija, pero también el cómo yo me siento es bien importante para poder salir adelante. Entonces, enfocarnos en nosotros, si nosotros estamos bien o tratamos de estar lo mejor posible, pues nuestros hijos van a estar bien, pero sacarnos a lo mejor en esas 2 horas que regularmente decimos que dos y lo último ya nos estamos quedando tres, en el que estamos tomando el cafecito y demás, realmente tratar de hablar de nosotros, de cómo nos sentimos, independientemente que sabemos que traen todavía pues algo cargando, ¿no? Por sus hijos, pero es bien importante también enfocarse en uno y si en dado caso pues igual no puedan venir a los grupos de padres, pues realmente buscar un apoyo profesional. Muy bien, muy bien. Bien, ¿algún otra pregunta o comentario de los asistentes? Ujú. Bien, bueno, pues parece que no. Egla, René. René, adelante. El micrófono de René. ¿Ahí se escucha? Sí, listo. Sí. Ah, ¿qué tal? No, bueno, quisiera comentar algo desde dos perspectivas. Antes que nada, respeto mucho el testimonio pues, de la persona que ha conducido la plática. Por supuesto que tiene toda la evidencia y ha vivido en carne propia el problema. Yo nomás quisiera comentarlo desde una perspectiva tangencial, ¿va? Yo tengo un hijo con Asperger. La cosa es que nunca me di cuenta que tenía Asperger hasta Ujú. que tenía 17 años él. Eh, Curiosamente, su tipo de Asperger lo hacía ser un poco más adelantado que los demás chicos. Quizá por eso no nos vimos tan apresurados a buscarle una explicación a por cómo era en sus excentricidades, pero realmente sí lo pasó mal por muchas temporadas y debo decir que incluso hasta las nalgadas se llevó en ocasiones. Entonces, mea culpa. No sabía yo lo que pasaba con mi hijo, no lo entendía. Entonces sí se requiere mucha información, ¿verdad? Se requiere mucha información. Mi chico no toleraba la luz, yo lo llevaba a la playa para que fuera feliz y no era feliz. Ujú. Lo metía al fútbol para que jugara con otros chicos y como era de día no le gustaba. Entonces, en fin, no vamos a relatar toda la experiencia de los factores que ya se comentaron aquí, pero que hacen que te puedas ir dando cuenta de que tu chavo es diferente. Sí. La cuestión aquí es, me preocupa la parte esta donde creemos que la escuela normal pública nos puede resolver todos este tipo de cosas. Claro que No. puede ser coadyuvante, ¿verdad? Claro que puede ser coadyuvante. Y se nombró aquí lo que es legal. Sí, pues legalmente no deberías de pagar ni cuotas de padres de familia y finalmente las terminas pagando. Ujú. Legalmente debería de haber papel de baño en los baños de las escuelas públicas y nunca hay. Ujú. Entonces, una cosa es lo que es legal y el deber ser y otra cosa es lo que es. Sí. Por ejemplo, yo sí he platicado con maestros y he visto lo emproblemados que están de la chamba que tienen, de cómo se tienen que estar ahora realizando otros trámites burocráticos que les exigen más. Y finalmente, el maestro no solo se para a dar clases, también tiene otro horario que no se le paga, en el cual prepara clases, etcétera. Y todavía volverlo especialista en el espectro autista, porque eso es lo que debería de ser alguien que trabaja con chicos de este tipo, se me hace muy, muy difícil. Sí. Entonces, y también me preocupa mucho que digamos, bueno, es que ahora por ley los chicos van a estar con maestros que están obligados a tratarlos porque tienen que, por la inclusión, tienen que recibir niños de todo tipo, incluidos los que tienen capacidades diferentes y los que tienen o que encuadran en el perfil del espectro autista. Eso no quiere decir que el maestro esté preparado. Entonces yo como padre sentiría terror de meter a mi hijo a un lugar donde va a estar 6, 7, 8 horas y realmente no lo van a pelar.
o no va a estar debidamente atendido, o incluso lo estemos frenando más en su desarrollo porque nadie lo va a tomar en cuenta y Ujú, nosotros creemos que se está educando. Entonces, ujú, más bien por ahí creo yo que es por donde habría que empezar a trabajar. Las escuelas a lo mejor sería más plausible que tuvieran un especialista de perdida por escuela de determinado número de estudiantes o no sé. Me preocupa esta parte donde EGLA se llama, perdón, sí, donde EGLA nos comenta que este fenómeno va a ir aumentando. Me gustaría preguntar qué bases hay para decir algo así, porque que yo sepa esto no es contagioso ni viral, entonces ¿por qué sí, iría aumentando? Eso quisiera yo preguntar. Pero vamos a suponer que haya sí. por ahí muchos casos no diagnosticados, y que a lo mejor por eso aumentara, que a lo mejor por eso aumentara una población que hasta ahorita vemos relativamente en ciertos números, digamos que en una escuela de 300 chicos, de repente haya 8 chicos con espectro autista y que esperemos que el año que viene va a haber 20, por alguna razón. Pues a lo mejor ahí valdría la pena conformar un centro de ayuda ahí mismo o una estrategia diferente donde tengamos un especialista, pero no volver especialistas a todos los maestros que no van a poder, se me hace. Es lo que a mí se me ocurre comentar. Y esto respetando mucho como dije ya, el testimonio de EGLA y nada más con el afán de ser propositivo. ¿Eh? Gracias por Gracias, René. Igual te contesto. Mira, según las estadísticas, lamentablemente esto sigue aumentando, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada 100 personas tiene autismo diagnosticado. En el 2015 se hizo una estadística en México, la cual no se ha vuelto a hacer. En el 2015 fue una de cada 115 personas en México tiene autismo diagnosticado. Llevan 10 años y no se ha podido lograr una estadística reciente. En Estados Unidos, el año antepasado fue uno de cada 58 niños tienen autismo diagnosticado. En Estados Unidos regularmente se diagnostica entre los 6 meses en adelante. Aquí en México se diagnostica regularmente de los 3 años en adelante. El año pasado en Estados Unidos la estadística fue una de cada 38. Entonces, cuando yo me atrevo a decir que esto sigue aumentando, es porque realmente, como no se sabe por qué del autismo, siguen haciendo niños con autismo. O sea, y realmente nosotros bueno, yo por ejemplo, cuando digo esto, es porque aquí en México regularmente se diagnostican después de los 3 años o porque en las escuelas, en los kinder, pues empiezan a notar ciertas características en los niños que no pueden convivir con otros niños o no van en el mismo desarrollo que los otros niños y los mandan a una revisión. Entonces, por eso yo me atrevo a decir que cada vez va aumentando más, porque el que no sepamos el porqué del autismo, pues no es algo que lo podamos prevenir. Lo que sí podemos prevenir es que si nosotros sabemos que tenemos algún niño con ciertas características y empezamos a ver cosas diferentes y los atendemos con el especialista, con el neurólogo, con el psiquiatra, con el médico general, con el que tú gustes y mandes, y si ya empezamos a tenerle esa atención, cuando un niño con este diagnóstico es diagnosticado a tiempo, realmente podemos ver que pueden ir avanzando muchísimo y que pueden tener una vida, pues no normal, porque pues ahora sí, ¿quién tenemos una vida normal? Pero una vida lo más funcional posible. Y con lo que comentabas en el caso de tu hijo, te entiendo perfectamente porque a mí a Gustavo me lo diagnosticaron a los 18 años. Entonces, Gustavo empezó a batallar muchísimas cosas. Entonces, en el tema de que empieza, les digo yo, es adolescencia y autismo y júntelos. Y empiezan a salir muchísimas cosas que como papá no estás preparado. Sin embargo, por ejemplo, yo con Mauricio, pues a los 2 años y medio, dice que yo sabía lo importante lo esencial del autismo y yo ya teniendo la asociación me diagnosticaron a Gustavo. Entonces, cada persona con autismo es diferente, cada persona con autismo tiene diferentes necesidades. Entiendo perfectamente lo que dice René de la etapa de la escuela, pero sin embargo, pues ahora sí que es lo que hay aquí en México. En Estados Unidos es muy diferente y no significa que ya también estén al 100%, ¿eh? Porque igual conozco muchas situaciones allá en Estados Unidos, pero realmente, pues
ahorita los papás no están quedándose con sus hijos en la casa. Ahorita los papás están saliendo con sus hijos y los papás están exigiendo algo que está en la ley, que yo no digo que, como decía, o sea, que porque está en la ley se tiene que hacer, pero ellos se respaldan con eso. Entonces, ahí qué es lo que tiene que hacer la SEP, que pues es la que está a cargo. Como dices tú, pues tener más maestros capacitados y si hay un maestro que no puede con el aula, pues tenerle dos, tres asistentes. O sea, que realmente no sea el peso para un solo maestro, porque yo entiendo que es difícil si con un niño, o sea, por ejemplo, nosotros que tenemos, ponle en mi caso, yo tengo dos, ¿verdad? Pero por ejemplo, como papás, que a veces tú dices, no, es que en la escuela, en la casa les voy a enseñar y yo le voy a enseñar, pero muchas veces los niños con nosotros no quieren aprender, o sea, y no significa que sea fácil, pero sin embargo, lamentablemente ahorita aquí en Juárez, o a lo mejor yo no me niego a decir que está en el país, estamos en pañales en este tema. Estamos totalmente en pañales, entonces nos falta muchísimo por hacer, muchísimo. Pero si cada quien va poniendo su granito de arena y cada quien vamos uniendo esfuerzos y lo poco, mucho que sepamos, lo vamos compartiendo, inclusive, como decíamos ahorita, en un grupo de padres. Yo muchas veces yo les digo, a mí me dijeron que no iba a leer Mauricio y yo les comparto que con el libro de Juguemos a leer, o sea, de verdad que para mí ese fue lo mejor porque así le enseñé a leer a Mauricio en cuarto de primaria. Con Mauricio, si tú le pones una suma de tres cifras, más tres cifras abajo, Mauricio no la sabe hacer, pero ¿cuál fue su adecuación? Saber usar una calculadora. Y Mauricio ahorita está estudiando ingeniería civil, digo, perdón, diseño gráfico. Pero si tú le pones hasta la fecha una multiplicación, así que tú se la digas, no lo sabe hacer, pero su adecuación fue la calculadora hasta que me rendí porque yo supe que ya no lo iba a poder hacer. Entonces, si yo me hubiera esperado que Mauricio me hubiera dicho las tablas en tercero o cuarto, que regularmente se las enseñan, pues ahorita sería Mauricio en primaria. Entonces, también tratar, ¿no?, de buscar esas adecuaciones. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, René. O sea, faltan muchísimas cosas. La ley, yo siempre les digo, la ley está muy bonita. El que ya se haga, pues ya esa es otra cosa. O sea, todavía nos faltan muchísimas cosas por hacer. Y el querer nosotros, a lo mejor en una preparatoria, que nuestros hijos vayan a una preparatoria sabiendo que pues son que 40 50 muchachos en el aula y que se tienen que estar intercambiando. Pero muchas veces, por ejemplo, en el caso de Asperger es muy difícil. ¿Por qué? Porque sí, batallan en lo social, en lo sensorial, el ruido, el tener que convivir con otras personas sin cambiarle su rutina. Pero a pesar de que el muchacho, la muchacha, el joven o la muchachita tenga la capacidad intelectual, todo lo que hay alrededor, o sea, les puede costar muchísimo estar en un aula. Entonces, sí son muchas cosas, lamentablemente, que se tienen que cambiar. Pero otra de las cosas también es que también a nuestros hijos los tenemos que sacar de nuestra zona de confort. ¿Sí? eh, no podemos, como decíamos ahorita, o sea, si se tienen que lamentablemente acostumbrar al ruido, ellos tienen y se les tiene que enseñar y a través de terapia y a través de a lo mejor el hablar con los maestros de cómo mi hijo se puede regular cuando haya mucho ruido, que a lo mejor el muchachito levante la mano, me permite salir y que el maestro le dé permiso de salir, a lo mejor que dé una vuelta afuera de la escuela, que se tranquilice un ratito y que le dé oportunidad de regresar al aula. O sea, pueden haber muchas cosas. Les voy a platicar algo bien rapidito que pasó con Mauricio en la secundaria. Mauricio estaba, ya ustedes saben cuando un maestro se sale en la secundaria y un maestro se sale del salón, ¿no? ¿Qué empiezan a hacer los chavitos? Pues empiezan, se levantan a gritar, jiji, jajaja y demás. Y Mauricio estaba enfrente enfrente, porque yo siempre le decía que se sentara enfrente. ¿Por qué? Porque si se sentaba mero atrás, de por sí Mauricio era muy disperso. ¿Qué iba a ver? Pues puras cabezas. Y su vista nunca iba a llegar al pizarrón. Entonces yo siempre le decía, Mauricio, siéntate mero enfrente para que prestes atención. Entonces ese día, Mauricio, pues empezó a ver mucho ruido y le pidió permiso al maestro antes de que se fuera de salir. No le dio permiso. Entonces, cuando empiezan todos a gritar que el maestro se sale, pues Mauricio se levantó y se puso enfrente de todos y les dijo, "Sí, hijos de la pi". Entonces los empezó a insultar y sacó todo su fuá. ¿Qué creen que hicieron los maestros? Pues claro que me mandaron a hablar.
porque su hijo, porque mi hijo estaba diciendo groserías en el salón. Cuando conozco el contexto, que les dije, ok, entiendo. Y Mauricio, pues lógico, está mal, ¿verdad? Lo suspendieron y demás. Le dije, pero ¿saben qué? Si el Mauricio ya estaba así y quería salir, ¿por qué no le dieron oportunidad de salir a que se relajara un poquito de ese ruido sensorial, de ese ruido que él tenía para poder regresar al aula? Después de eso se llegó a un acuerdo con la escuela. En cuanto a Mauricio, maestra, ¿me permite dar una vuelta? Sí, Mauricio, sal. ¿Por qué? Porque ya sabían que Mauricio estaba así con el ruido. Y eso, Mauricio, él aprendió a autorregularse de que si ya estaba con demasiado ruido, él tenía que salir. Pero ahorita se los platico a lo mejor muy sencillo, pero realmente fue un año para poder llegar a que Mauricio pudiera hacer eso. Entonces, pues igual veo que alguien tiene la mano levantada. Igual, te digo, Carla, son adelante. experiencias y son cosas que vas aprendiendo, ¿no? Con el paso del tiempo y la experiencia que te va dejando tu hijo. Hola, hola. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y escucharlos, ¿verdad? Sobre todo, gracias por compartir. Sabe, tengo muchas dudas en cuanto a todo esto de las leyes y toda esta parte. Yo soy de Chihuahua y pues bueno, ahora en el mes de abril hicimos toda una campaña y estuvimos visibilizando y yo creo que sería como importante, ¿no? Que todos estuviéramos trabajando desde cada quien, desde donde está y sumar ese esfuerzo y sobre todo pues seguir abarcando y creciendo en todos estos aspectos tan importantes desde la parte escolar, académica, lo laboral y seguir pues ahora sí que sumando toda esta parte, lo que comentaba ahorita también René, me parece, es un punto muy, muy importante y la verdad es que creo que totalmente ahorita estamos en las escuelas como que batallando con estos aspectos. Y no solo por los maestros, ni por los terapeutas, ni por papás, sino porque va desde un trabajo muy, muy integral. O sea, desde leyes tenemos, no podemos pedir un diagnóstico. O sea, nosotros como maestros no se puede. Y luego está la posición de que USAER pues ha modificado mucho sus rutas y toda esta su intervención, ¿no? Y luego por el otro lado, pues los papás, ya sea económicamente y todo lo que conlleva. Pero realmente yo creo que se han hecho bastantes cosas y que cada quien, ¿no? O sea, ha hecho y ha sumado su esfuerzo a todo Claro. esto. Y Ujú, entonces es como hemos obtenido pues tantos resultados ujú, en todo este camino, ¿verdad? Sobre todo, y la actualización de nuevos conceptos, o sea, todo creo que ha ido evolucionando y más que evolucionando como en este proceso de transición. ujú. Entonces, gracias por compartir y realmente pues creo que es como mucho de retroalimentación esta parte de las preguntas. Gracias. Gracias, Carla. Mira, efectivamente, y lo han mencionado, estamos en un momento en el que cada vez estamos conociendo más, ¿sí? Ahora lo que nos corresponde es empezar a tomar acción, ¿sí? Ya tenemos el conocimiento, o al menos vamos conociendo un poco más. Esta parte de la vinculación entre los diferentes sectores, es decir, el sector social, la academia, los padres de familia, es importante que empecemos a dialogar para encontrar precisamente estas estrategias en las que ambas partes o todas las partes podamos empezar a poner ese granito o aportar lo que cada uno de nosotros sabemos, la experiencia que cada uno de nosotros tenemos y empezar a trabajar en conjunto, ¿sí? Ujú, Porque si bien hay un compromiso por parte de los distintos gobiernos, o al menos ese tendría que ser la responsabilidad de ellos, pues desafortunadamente no siempre se logra. Entonces es ok, importante que empecemos a trabajar todos en conjunto, ¿sí? Y este ujú, tipo de espacios, de iniciativas como las que les presentamos y los invitamos, esa tiene la finalidad, uno, de irnos documentando, ir conociendo un poquito, ir también conociendo a los diferentes actores, ver dónde están, quiénes son, qué es lo que saben, y a partir de ahí, bueno, pues ir estableciendo esa relación, esa comunicación e ir aprendiendo entre todos. René, adelante. Sí, gracias por la palabra otra vez.
pues básicamente lo que no se puede es no hacer nada, ¿verdad? Sí. Hasta ahí todos podríamos estar de acuerdo. Y hasta donde sé, orgullosamente la facultad está incursionando en los estudios de inclusión. Entonces, me imagino que todo esto viene derivado de ahí. Excelentes iniciativas. Eh, a mí lo que se me ocurre para empezar es que primero que nada habría que hacer benchmarking, es decir, saber en qué otros países se está tratando este tema y cómo lo están haciendo. Tratar de ver qué contextos son más parecidos a México y cuáles han sido más exitosos y tratar de copiar lo bueno, ¿verdad? Básicamente ese es el benchmarking. Y se me ocurre también una iniciativa de tamizar, ¿verdad? Al inicio de año, realizar test para identificar, porque si no sabes cuántos son ni cuántos hay, no sabes de qué tamaño es un problema. Entonces, no sé si lo que estoy diciendo es posible o no, pero es lo que se me ocurre que habría que hacer y nada más quería ver si pues eso podría ser una buena iniciativa. Ya para cerrar, ya no los vuelvo a interrumpir, les recomiendo una serie que está en Netflix, Parenthood. Tienen dentro de la dinámica familiar un caso de Asperger, de autismo, y la serie de Atypical. Obviamente son contextos gringos, están ahí por todo, batallan menos por dinero, pero igual a veces vienen buenos tips y se los recomiendo. Entonces, básicamente, gracias nuevamente por la palabra y estoy a la orden. Gracias, Gracias, René. René. Carla, creo que tienes una respuesta. Yo quiero aprovechar el espacio porque justo por eso de las pruebas del tamizaje, hoy salió una muy buena noticia en el Congreso del Estado de Chihuahua, se las comparto aquí ya, donde ya va a haber por parte del DIF, pues ahora sí que más rango para las pruebas, para la aplicación de pruebas y creo que vamos avanzando, vamos muy bien, o sea, vamos desde cada quien desde nuestra trinchera y pues vamos, o sea, vamos en el camino y vamos aprendiendo. Entonces, pues no perder eso de vista, creo que es muy bueno y seguir teniendo como pues estos feedbacks, no sé cómo llamarlos, pero pues en lo que les pueda servir, pues estoy a sus órdenes y cualquier cosa, pues espero que la información sea de utilidad para todas las personas que están aquí o para las que desconozcan o conozcan más incluso. Gracias. Ya nomás Bien. aprovechando el comercial. No, muchas gracias, Carla. Gracias, Carla. De eso se trata este Igual, espacio, ay, ¿eh? perdón. Adelante, No, no, Igual adelante. iba a comentar, fíjate que, por ejemplo, lo que pasa aquí en Juárez es que hay muy pocos lugares de atención y la mayoría de los lugares que estamos aquí tenemos lista de espera. Entonces, los neurólogos tienen citas de 6 meses, 8 meses, y realmente de hecho lo platicaba con Iram, de ahí de DIF, y me platicaba que estaban viniendo que tenían pensado venir ahora lo de, ay, se me hace que aquí al Parque Central, creo, no, la verdad no me acuerdo muy bien porque hablamos así, repito, para seguir haciendo valoraciones. Y le decía yo, le digo, es que eso está muy bien, le digo, pero a la hora de dónde los mandas. O sea, ¿dónde los mandas? Digo, en el hospital infantil está llenísimo. Los neurólogos que tenemos acá todos están saturados. Eh, Él me comentó que no sabía que nosotros estábamos por abrir un centro de autismo. Le dije, independientemente de eso, le dije, nada más fíjate de la necesidad que hay. Digo, lamentablemente nosotros no tenemos mucha comunicación con el DIF estatal. Realmente a nosotros nos ha tocado y lo voy a decir libremente, que no nos han abierto las puertas. Entonces, lo que hemos podido hacer aquí a través del municipio, pues es lo que se ha logrado, ¿no? Ahora con el 1 de abril, que se logró que se institucionalizara como Día Municipal de la Concientización del Autismo, fue precisamente por eso, por lo que decía René. Nosotros lo que queremos es un diagnóstico independientemente en todo el país, perdón, una estadística independientemente de todo el país, aquí en Ciudad Juárez, o sea, que realmente se vea la necesidad de cuántas personas con autismo hay, y sobre todo para poder tener
aunque no queramos más políticas públicas, o sea, realmente que de alguna forma se exija a las autoridades de que realmente se hagan unas estadísticas. ¿Para qué? Pues para, así a través de ese medio, pues exigir más neurólogos, más lugares de atención para personas con autismo, porque aunque, como decía Carla, la verdad, todos estamos tratando de poner nuestro granito de arena y sé que no es granito, que es un granote, porque realmente hacemos lo que está a nuestras posibilidades. Entonces, yo aquí les digo que más me gustaría atender a todas las personas con autismo aquí en Juárez y realmente pues no se puede, ¿verdad? Entonces, realmente que todos pusiéramos ese granote de arena para, y muchas asociaciones y muchos lugares aquí en Juárez lo estamos haciendo, pero realmente no es suficiente. Entonces, el tratar de seguir pues haciendo lo que se debe, pero que también de alguna forma las autoridades pues también hagan lo propio, ¿no? Claro, ay, No, yo no, ya, adelante, Carla, adelante tú con la no, libertad. o sea, claro, o sea, ahorita, de hecho, fui al Congreso en la mañana, ahora sí que, porque hubo una nueva, un exhorto para toda esta parte de ver lo de los programas y todo, y de verdad es Ujú. que todos ahorita yo creo somos los más interesados por esta neurodiversidad y pues por toda la neurodivergencia, ¿no? Porque ya ni siquiera es solo autismo, o sea, pues Sí. es todo y todos Ujú. somos bien diferentes y todos, claros, en algún punto necesitamos de algo. Y qué más Claro, que, pues, que no haya barreras, ¿verdad? De participación, de accesibilidad, o sea, que realmente se dé como ese flujo y las vías, pues, más accesibles. Claro que sí. Allá les totalmente. compartí otro link de la otra noticia. No, muchas Gracias, gracias, Carla. Carla. Bueno, yo creo que aquí estamos terminando. Reiterarles que este es un espacio en el que pues tiene la finalidad, uno, de informarnos, dos, de intercambiar experiencias, de conocernos, de vincularnos, ¿sí? Esto y bueno, también pues aprovecho el comercial. En la Facultad de Filosofía y Letras, aquí en la Universidad Autónoma de Chihuahua, pues tenemos una iniciativa que es un centro de investigación en educación inclusiva. Y la finalidad no es más que reunir a un grupo de investigadores de las diferentes universidades en el estado para tener incidencia en estos temas. Entonces, maestros, asociaciones, entidades que tengan un interés en que trabajemos en conjunto y que hagamos investigación en estos temas, para nosotros será un placer poder trabajar con ustedes, porque, bueno, pues esa es la finalidad que tenemos nosotros como universitarios. Entonces, bueno, pues este espacio, precisamente este webinar, pues es una extensión de este centro de investigación. Entonces, bueno, pues agradecerles que nos hayan acompañado, que hayan participado sobre todo. Por aquí Egla nos comparte su teléfono, o al menos el de la asociación, supongo que puede ser. Pero bueno, para establecer contacto, porque es importante que nos informemos, que conozcamos y a partir de la información empecemos a tomar mejores decisiones cada vez. Entonces, muchas gracias a todos y a todas, gracias por acompañarnos y bueno, nos estaremos viendo en un siguiente programa en 15 días. Eila, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, un placer escucharte y bueno, seguimos en contacto y hasta luego, muchas gracias.